de muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy hemos invitado y agradecemos que haya aceptado al doctor Cairo Manuel López para que hablemos alrededor de la situación de la oposición y la situación de la necesidad de la unidad de la oposición en este país. Hace 25 años, en esta fecha, el 20 de junio, se formó la UNO, en aquel entonces como una necesidad eminente para crear un bloque unido para enfrentarse a la dictadura, a la primera dictadura del presidente Ortega, o a la dictadura del Frente Sandinista en los años 80. 25 años después, se ve la oposición en la misma necesidad. ¿Se podrá volver a formar algo parecido a la UNO o el equivalente a la UNO? El día de ayer se iniciaron de manera secreta, diría yo, las conversaciones entre el Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Liberal Independiente. Se reunieron en un lugar en Managua, platicando con miembros de ambas comisiones. No quisieron soltar piedra, como decimos los nicaragüenses. Dijeron de que hay un compromiso de no dar declaraciones públicas alrededor de los avances o lo que se discute en estas comisiones para no perjudicar la posibilidad de que se dé una unidad. Es más, dijeron que declaraciones que saben que hay miembros en ambos partidos que quieren boicotear esta unidad, y que cuando den declaraciones miembros de estos partidos que no pertenecen a la comisión, son aquellos que quieren torpedear precisamente la unidad de los dos partidos. Porque le hablaba y le preguntaba alrededor de declaraciones que oí la semana pasada de diputados del PLI diciendo de que como condición que el PLC para comenzar tenía que aceptar que tenían que ir en la bandera del PLI, en la casilla del PLI, y que si no aceptaban no había nada que discutir, que si ese era el primer punto que iban a discutir. Entonces me dijeron, lo único que te puedo decir, no te podemos decir ni sí ni no, lo único que te podemos decir es que no vamos a discutir esto hasta que se llegue a un acuerdo o se anuncie que se quebraron. Vamos a hablar con el doctor Cairo Manuel López, que participó en la formación de la UNO, que fue parte de lo que sobre la posibilidad, la no posibilidad. Hay también otro grupo que dice que aquí hay que formar una alternativa de oposición nueva que excluya tanto a Eduardo Montealegre del PLI como a Arnoldo Alemán del PLC. ¿Tendrá éxito? ¿No tendrá éxito? ¿Tendrá oportunidad? ¿Será contribuir eso a la diferencia, a la división, más a la división que existe aquí en Nicaragua? Antes de entrar con él, hombre, el precio del combustible para el día lunes va a volver a golpear duro la bolsa de todos los nicaragüenses. Ya se está anunciando que el precio de la gasolina va a subir a casi 140 córdobas el galón en la super y a más de 120 córdobas el galón en la diésel. Si a eso le agregamos el costo de los frijoles a más de 25 córdobas y el costo de los demás productos de la canasta básica, el alto costo de la vida se está volviendo algo bastante duro y que el gobierno está saliendo golpeado en estos temas. Y lo peor es que hablando con expertos, no va a bajar el precio del combustible. La situación en Irak, la situación se está complicando, el ala radical está tomando control de Irak y el día de ayer inclusive tomaron control de las bodegas donde estaban las armas químicas o lo poco de armas químicas que habían en Irak, lo que puede poner esto todavía, involucrar a más países en esta confrontación regional en el área donde se producen los petróleos. Así que son malas noticias porque el petróleo va a tener impacto en los costos de todo lo demás. Hombre, pues ayer
Me llamó la atención las declaraciones que dio antier y ayer las volvió a dar el presidente de COSEP, José Ángel Aguirre, que dijo con firmeza y bien claro de que en primer lugar no hay ningún documento final, ni hay ninguna negociación nueva entre el gobierno y el sector privado alrededor de reformas tributarias. Lo que se está haciendo es ajustando lo que ya había quedado de acuerdo en la ley pasada cuando se aprobó, y que era un acuerdo que se iban a ajustar en los años 14, en el año 2015 y en el año 2016. Señaló a la prensa y a la Radio Corporación, pero medio escrito, sobre todo a la prensa, de malintencionadamente estar dando noticias falsas. Ese es un señalamiento bastante fuerte para la prensa, que si realmente dice que tiene el documento final y tiene la prueba, ante un señalamiento las debe de presentar. Porque cuando el presidente del COSEP dice que no hay documento final, que no se ha llegado a acuerdo, y que ve malintención en estos medios, en la publicación, ya son señalamientos serios. Hombre, vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa y continuaremos en honor de él. Continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández, por la sobrina don Salvador Fonseca, la hija Violeta Granera, y por todas aquellas personas que luchan contra esta terrible enfermedad que es el cáncer. Así que con la paciencia, el apoyo de ustedes, seguiremos en esta cadena de oraciones. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad, según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tu deseo. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el expresidente de la Asamblea Nacional, doctor Cairo Manuel López, y miembro de la UNO, que hace 25 años se formó. Ya volvemos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada
cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Si todavía no sabes dónde estudiar, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos, UNED, es tu mejor opción. Te invitamos a que seas parte de nosotros, matriculándote para este año 2014. Ofertamos una gran variedad de carreras. Contamos con los aranceles más económicos y la mejor calidad en educación para el estudiante. Comprometidos con el humanismo cristiano y la calidad profesional. UNED, Universidad Humanista. Invercasa Torre 3 ofrece un ahorro energético de al menos un 30%, lo que es posible gracias a múltiples factores que hacen de esta edificación la más eficiente de Managua. El cerramiento está compuesto por paneles de doble vidrio insulado y paneles de aluminio Alpolic. Ambos materiales, por sus características reflectivas y aislantes, reducen hasta un 70% el calor que se genera por rayos solares, conservando un ambiente fresco. Gracias a su orientación norte-sur, el sol se refleja en los costados y no en el frente del edificio, lo que contribuye también a un menor impacto de calor. La iluminación en su totalidad cuenta con tecnología LED de bajo consumo y el sistema de climatización está compuesto de unidades split por módulo, con certificación CER 16 de alta eficiencia energética. Invercasa Torre 3 te ayuda a optimizar tus costos de energía. Llama hoy para empezar a ahorrar. Bueno, mi gente, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Carlos Manuel López. Teníamos tiempo de no verlo. Y además, le agradecemos porque está de cumpleaños. Un año más de experiencia, amigo. Un año más de vida, un año más que agradecer a Dios, un año más para compartir con la familia, los amigos principalmente. Bueno, sabíamos, si no lo hubiera gustado recibiendo con un queque, pues. Aunque va contra la dieta obligada. Pero bueno. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, hace 25 años se fue la oposición, en medio de una guerra, tomaron la decisión, me imagino que por las circunstancias, de decir... no podemos seguir como estamos, unirnos, me imagino yo. ¿Qué fue cómo se formó la UNO? Para después que lleguemos a donde estamos hoy. En el contexto internacional, en ese momento, la Guerra Fría estaba desacelerándose, por decir así. La Unión Soviética, que apoyaba al Frente Sandinista, había sufrido una dura derrota y un desgaste económico y militar en Afganistán. Es cierto que existían en ese momento en África, en Asia y en América Latina lo que los analistas llamaron en ese momento conflictos de baja intensidad, Grenada, por ejemplo, la Guyana y el caso nicaragüense, además de las luchas que se daban en El Salvador. Pero hubo un gran arreglo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y producto de ese arreglo se repartieron prácticamente el mundo. Claro que años más tarde la Unión Soviética se precipitaría desde adentro, dado que su economía no podía resistir, por un lado, los efectos de la guerra de Afganistán, el desgaste ante su propia ciudadanía y, por otro lado, mantener una enorme cantidad de gobiernos a quienes subsidiaba en América Latina, Guyana, Grenada, Cuba y Nicaragua. Entonces, se pusieron de acuerdo y vino un mensajero de la Unión Soviética en ese momento que les anunció a los 9 comandantes que ya no iba a haber más ayuda militar y tampoco ayuda económica. Eso, unido también a lo que los Estados Unidos hicieron con la resistencia, diciéndole a la contra, señores, tampoco va a haber más ayuda, forzó en el plano internacional a que tanto el gobierno sandinista como sectores que estaban en la resistencia negociaran y se entendieran, Esquipula 1, Esquipula 2, etc. Pero en el plano interno, Ortega y varios de los dirigentes dijeron que era difícil dialogar con una oposición tan fragmentada y tan dividida.
En los años 87, 88, 89, quien encabezaba la lucha opositora creíble para la población nicaragüense era la Coordinadora Democrática, que estaba integrada por algunos partidos políticos, centrales sindicales y la empresa privada. Estaba encabezada por el líder sindical de la Central de Trabajadores Nicaragüenses, Carlos Huembe. Pero aquí hay dos interpretaciones. Unos dicen que fue efecto de la presión de Ortega sobre los partidos políticos para que se entendieran y dialogaran la lucha sobre la paz y el establecimiento de condiciones electorales en el país. Y por otro lado estaba el proyecto de la Coordinadora Democrática. Dicen algunas personas que cuando se hace la manifestación de Nandaime va, al ser encarcelada esta enorme manifestación, al ser encarcelado el liderazgo visible de la Coordinadora Democrática, le dio un tiempo a los partidos políticos que estaban representados en la Asamblea Nacional a organizar los 14 ¿Quién era el liderazgo visible de la Coordinadora? El liderazgo visible en ese momento lo tenía Carlos Huembe Estrejo. Carlos Huembe. Sí, que en ese momento se decía... Todavía anda activo, ¿no? Todavía está vivo, todavía está activo, un poco resquebrajada su salud, pero un personaje a quien Nicaragua le debe mucho. Creo que en ese momento el proyecto decía que se podía repetir una experiencia como la de Polonia. Lech Walesa, que después llegó a ser primer ministro en Polonia, era un líder sindical salido de los astilleros de los puertos de Polonia. Algo semejante se trató de repetir con un liderazgo salido de las entrañas de la población. Sin embargo, en ese interín en que estuvieron detenidos el liderazgo visible de la Coordinadora Democrática, los 14 partidos, muchos de ellos que eran miembros, que tenían representación en la Asamblea Nacional, como el PLI, como el Partido Socialista, estaba el Partido Popular Social Cristiano, entre otros, organizaron este grupo o comenzaron a sembrar el germen de lo que iban a ser los 14. Lo digo porque hay personas que interpretan de que fue más bien una maniobra de parte de Daniel Ortega de tener una oposición más o menos controlable y manejable, que no era la situación de la Coordinadora Democrática. Pero sea como sea, se comenzaron a juntar diversos partidos, formaron los 14 partidos. ¿Sin incluir a la Coordinadora? Varios de los partidos de la Coordinadora pasaron después a ser miembros de la Unión Nacional Opositora. Con esta conformación, por ejemplo, se pasó el Partido Conservador, que estaba en la Coordinadora Democrática, el Partido Social Cristiano que tiene su sede en La Reinaga, y estas personas comenzaron a conformar la alianza que después, mediante una moción que me correspondió a mí justamente presentarla, cuando estábamos discutiendo qué nombre ponerle a esta alianza electoral, se me ocurrió, hombre, ¿por qué no hacemos honor a una gran alianza que hubo allá por los años de 1967, la Unión Nacional Opositora? Les pareció el nombre y ya tenía cierta recordación en la memoria de los nicaragüenses de ese momento, y se formó la UNO por 14 partidos políticos. Y lo interesante es lo siguiente, ya no tanto su origen, sino la mecánica de funcionamiento. Todos los partidos, incluyendo los partidos más fuertes en ese momento, los partidos medianos y los partidos muy pequeños, incluyendo dos escisiones que se dieron en algunos partidos. Por ejemplo, el Partido Popular Social Cristiano tuvo algunos liderazgos que por su cuenta y riesgo dejaron de ser miembros de la UNO. La UNO aceptó la pequeña fracción del Partido Popular Social Cristiano, encabezada por Luisa del Carmen Larios y Luis Humberto Guzmán, que sí formaron parte de la UNO. Otra decisión surgió en el seno de... ¿Quiénes se fueron? Del PUCA. ¿Pero quiénes se fueron de los socialcristianos? De los socialcristianos hicieron tienda aparte, entre otros personas muy conocidas, amigos personales. Está entre ellos don Mauricio Díaz y otros amigos más que tuvieron una posición, diríamos, de desconfianza hacia la UNO. Por otro lado, el PUCA se dividió también y aceptamos
el trozo de Puca que quería entrar al grupo de la Unión Nacional Opositora y que recibió el nombre de PIAC. El Puca se fue por aparte, justamente con doña Blanquita Rojas. Los partidos políticos decidimos. Cuando usted dice se fueron que a la coordinadora. Se fueron. ¿O se quedaron con la coordinadora? No, la coordinadora dejó de existir. La coordinadora dejó de existir. Y luego las centrales sindicales, la Central de Trabajadores de Nicaragua, la Confederación de Unidad Sindical, participaron efectivamente dando todo su apoyo a la UNO, que fue una agrupación de partidos políticos. Pero nunca tuvieron voz y voto. Tenían presencia pero no y tenían voto. Representación. Por ejemplo... Pero nunca tuvieron voto. Pues. No tenían voto. Eran, digamos, apoyo de los 14 partidos. O sea, a la hora de la formación de la UNO... Son 14 partidos. Los centrales de trabajadores perdieron, pues. Perdieron en ese sentido. O sea, salieron mal parados, pues. Salieron mal parados, aunque tuvieron su representación. Por ejemplo, la Central de Trabajadores de Nicaragua, de Carlos Buen Bestrejo, tuvo su representación también a través del Partido Social Cristiano. La CUS tuvo su representación a través del Movimiento Democrático Nicaragüense, el MDN. La central que tenía en ese momento el grupo del Partido Comunista tuvo su representación a través del Partido Comunista. En ese momento, doctor, ¿cuál era el partido fuerte, pongámosle ahí? En ese momento era bastante difícil de precisar. Todos eran débiles. Todos eran relativamente débiles. ¿Qué es la situación actual? Pues estoy tratando de armar alguna similitud. Quiero señalar, por ejemplo, el ingreso de los socialcristianos, que es la que me corresponde a mí narrar. En los 14 partidos políticos en ese momento no era tan aceptado porque estábamos en la coordinadora democrática. Sin embargo, un 10 de enero de 1989, la Unión Nacional, era la oportunidad en el año 88, los 10 de enero se organizaban una gran manifestación aprovechando el aniversario de Pedro Joaquín Chamorro. El liderazgo del Partido Social Cristiano decidimos en ese momento echarla toda y trajimos prácticamente casi toda nuestra militancia. Bueno, el 10 de enero, el grupo más fuerte, visible además, que se hizo con grandes banderas para llegar hasta el cementerio, fue el Partido Social Cristiano. La inteligencia de la UNO vino a decir, bueno, estos señores no pueden quedar afuera, son el grupo más visible, mostramos el músculo y formamos parte de la Unión Nacional Opositora. Y todavía recuerdo que don Eric Ramírez, que formó parte del grupo, que no entró a la Unión Nacional Opositora, dijo, señores, dice, si entran aquí esta fracción social cristiana, nosotros nos retiramos. Yo estaba detrás, expectante, y le dijeron el resto de los partidos, te vas entonces. Tomamos posesión y él se marchó de lo que pudo haber sido la ONU. Errores históricos, ¿verdad? Sí. Uno no debe vetar a nadie. Luego pues se quedó en la calle, impulsó la candidatura más bien de don Edén Pastora, junto con otro grupo, fracción del Partido Social Cristiano, que no aceptó entrar a la Unión Nacional Opositora. Entonces no había ningún partido dominante. No había partido dominante. ¿Cómo funcionaba la UNO? Eso fue tal vez de la debilidad relativa de los partidos políticos. La UNO funcionó de manera racional. Aquí todos somos iguales, pero para tomar decisiones se requiere el voto de 10 partidos sobre 14. Eso forzaba a reuniones diarias. Todos los días nos reuníamos en el costado noroeste del Estadio Nacional, en intensas y maratónicas reuniones que empezaban a las 4 de la tarde y terminaban al filo de las 9, 10 de la noche. Eso forzó a lo siguiente: del roce, como dice el pueblo, nace el cariño, el amor, el afecto. Nos conocimos, personas que tal vez nunca habíamos tenido la oportunidad de dialogar con otras personas por razones ideológicas, etcétera. Comenzamos a entendernos y a saber que habían más puntos en común que grandes disidencias. También quisiera señalar, por honor a la historia, la presencia, al menos intelectual, de don Emilio Álvarez Montalbán, quien con sus consejos orientó de alguna forma la conformación de la Unión Nacional Opositora. Otra persona es Alberto Saborillo.
Alberto Saborío fue de las personas que más luchó dentro de la Confederación Nacional de Profesionales, CONAPRO, desde la Coordinadora Democrática y posteriormente en el nacimiento de la Unión Nacional Opositora, a un desprendimiento. Incluso creo que se fue... O sea, figuras influyentes que no aspiraban a cargo, pero sí tenían el peso, digamos, moral para aconsejar y ser escuchados por ustedes. Eran escuchados. Okay. Eran escuchados, fueron escuchados. ¿Qué figura hay ahora? Estoy tratando de poner, digo yo, en peso político real, los partidos de la oposición están igualitos que en los años 80, pongamos. No hay ningún partido dominante. Por más que el PLI o el PLC quieran sacar pecho, están jodidos. Bueno, porque las encuestas dicen que los dos marcan 4 y 3%, o 5 y 4%, uno arriba, uno abajo, pero que no es nada. Que no es nada. Así es. Ya no digamos Partido Conservador y los demás. Entonces, en ese sentido, todos están jodidos. ¿Ah? En la calle, como dicen algunos. En la calle. Ahora vamos a la siguiente situación que usted dijo, personas influyentes. ¿Qué personas hay que tengan la influencia para poder aconsejar, llamar a los diferentes liderazgos de los partidos políticos y hacerlos reflexionar para que haya desprendimiento? Ya vimos a Mata, que pasó casi año y medio, Monseñor Mata, que tiene una enorme influencia en los liberales, o tenía una enorme influencia en los liberales, pasó casi año y medio trabajando con ellos para ver si lograban superar diferencias y no llegó a nada. ¿Qué figura hay? ¿Qué figura ves vos ahorita? Yo creo que todavía quedan algunas cuantas personas vivas. ¿Cuántas? Bueno, yo diría a sus 95 años hay que escuchar todavía y con mucha atención a don Emilio Álvarez Montalbán. Acaba de dar unas declaraciones muy fuertes, muy interesantes, muy sabias, ¿verdad? Y sobre todo yo diría con una lucidez mental y una claridad de lo que él ha sido, es y podrá seguir siendo la historia de Nicaragua. Probablemente el libro de don Emilio Álvarez Montalbán sobre el comportamiento político de los nicaragüenses no sea un estudio con datos estadísticos, con resultados económicos, con variables, pero él ha llegado a penetrar la psiquis del político nicaragüense, el modo de comportarse de la población nicaragüense, a través de una larga experiencia de haber conocido a muchas personas. Yo creo que en ese sentido los nicaragüenses no hemos cambiado mucho a lo de hace 30, 40 años. Nos siguen gustando los liderazgos fuertes, los hombres fuertes en el país. Nos sigue gustando no trabajar y quien nos resuelva los problemas mediante pan y circo. Sin embargo, la población en el fondo admira a aquellas personas que han sido íntegras en su vida, que han tenido la firmeza suficiente de no dejarse tentar por el poder. Y creo que don Emilio sería un referente muy importante. Y también yo rescataría la persona de Alberto Saborío, quien, habiendo sido uno de los principales impulsores de la unidad en este país, no aspiró siquiera a una diputación a la que tenía todo el derecho o algún cargo más. Creo que desde esa perspectiva puede ser una de las personas influyentes. Y así como él, hay varias personas más en el país que podrían llamar a los distintos grupos políticos y sentarle. Dos personas clave para que esta unidad sea exitosa, se haga la unidad, son Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre. Había en los años 80 dos liderazgos como el de ellos, donde hubiera tanta diferencia. Ellos no dicen que la palabra es muy fuerte, que hubiera algo parecido a casi odio que hay, ¿verdad?, de los dos hacia los dos, que dicen que no, los dos dicen que no, pero los hechos demuestran otra cosa. Había una relación parecida en los años 80 entre dos personajes como lo hay ahorita. No había. Lo que habían eran diferencias. Y creo que también la Unión Nacional Opositora le debe mucho a personas desde la izquierda. Gustavo Tablada, del Partido Socialista, Elí Altamirano Pérez, del Partido Comunista, quienes, a pesar de su ideología marxista-leninista que tenían en ese momento, fueron personas que mostraron un desprendimiento y una madurez mucho más fuerte que la que tuvieron otros grupos políticos. Acaba de mencionar algo interesante.
mencionó la izquierda. Por lo que oigo y platico, el sector privado, porque usted mencionó en la 80, sector privado, partidos políticos, la coordinadora democrática, eran los actores de la oposición. En estos momentos, el sector privado no es opositor, no está jugando el rol de opositor, está jugando un rol independiente, señalando violaciones institucionales, pongámosle con campaña, etcétera, pero no está jugando un rol activo de oposición. Pero sí ve al sector de izquierda de oposición como enemigo. Veámoslo de esta manera: al MRS, para el sector privado, es enemigo. Así lo ven ellos. Sea justo o no sea justo, así lo ven. Y supongamos, para que el sector privado, veo yo, vaya a apoyar en algún momento a la oposición en este país, no puede incluir al MRS. Yo creo que esos mensajes se los han mandado a los dos partidos liberales, pero es la izquierda opositora, pues la izquierda como el MRS y organismos son una realidad. Entonces se podrá dar una unidad efectiva sin esto. Es bastante difícil, ¿verdad? Va a depender de las circunstancias que se den en cada momento. Creo que el MRS ha hecho o está realizando una actividad muy fuerte, muy visible mediáticamente en la población. Es perceptible. Los tenemos opinando en los medios televisivos, en los medios radiales, en los medios escritos, conferencias, etcétera. Pero es bastante también visible la actitud de la empresa privada. Yo creo que en este momento las condiciones nos están indicando que podrá haber una política de pequeños pasos, de pequeños acercamientos y plantearse tal vez una profunda disyuntiva. Una unidad de la oposición para ir a las elecciones del 2016 con un Consejo Supremo Electoral con las actuales reglas de juego no será para muchas personas una manera de legitimar nuevamente la presencia de personas cuya oposición real y efectiva en la Asamblea Nacional plantea todavía muchos interrogantes y desconfianza. Bueno, que te me adelantaste. Te me ¿En qué forma? A los temas que quería llegar, pues, porque ese era otro tema, porque ahí está tocando el documento, más o menos el documento de la Iglesia. Sí. La Iglesia, que en su documento prácticamente dijo que con este mismo consejo no hay manera que en el 2016 hayan elecciones libres y transparentes. Podrá la oposición, que puede ser, pero ya te la tiro, pues, podrá la oposición arriesgarse nuevamente a ir a unas elecciones en el 2016 con este mismo Consejo Supremo Electoral, cuando la Iglesia ya dijo que no hay manera que haya elecciones libres y transparentes, cuando el Centro Carter dijo que no hay manera que haya libres elecciones y transparentes, y cuando en las últimas elecciones ya la abstención real, pues, porque los números que saca el Consejo no tienen credibilidad, pues, pero ya la abstención real fue mayor y la misma oposición sabe que la gente no salió a votar. Bueno, yo creo que en este sentido, Jaime, se va a jugar el destino de muchos grupos políticos. Es cierto, hay una inmediatez. 2016 ya está casi a la vuelta de la esquina. Ya estamos casi preparándose para los grupos que quieren ir a las elecciones en el 2016. Pero las condiciones son adversas para una oposición. No hay reglas bien claras en la ley electoral, están hechas para ganar. Recordemos que esta ley electoral a la larga no es sino el fruto del pacto Ortega-Alemán, que facilitó el bipartidismo en el país, que luego se rompió, ¿verdad? Y se ha dado una fórmula a 3, Frente Sandinista, PLI, Partido Liberal Constitucionalista. Está constituida esta ley electoral para eliminar al resto de grupos políticos. Sin embargo... pero ¿por qué dice? La ley. La ley. Pero no la aplica. Claro que en la práctica Ortega ha preferido fragmentar y dividir a la mayor parte de los partidos políticos.
Y el Evangelio dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que se dice opositor realmente es realmente opositor. Hay cantidad de caballos de Troya, hay mucha desconfianza todavía de si determinado grupo político es realmente opositor, si no será una pieza de recambio en momento de una crisis, y también entre los grupos democráticos existe todavía mucha desconfianza. Los arreglos de fulano de tal a nivel personal para salvar su fortuna, el otro para salvar problemas legales, etcétera, etcétera. Hay gente que los ve demasiado comprometidos. Mientras los partidos políticos de oposición, pese a ser pequeños, porque casi la mayor parte de su liderazgo también se había tenido que ir al exilio, en los años 80 gozaban de mucho prestigio a lo interno en Nicaragua. No es la situación actual. En la situación actual hay desconfianza hacia los partidos políticos. Hay falta de afecto hacia los políticos. Las encuestas nos revelan que muchos líderes tienen un menos 60% ante la población. No hay ningún liderazgo político. No se puede hablar de liderazgo que tenga opinión positiva. Es muy difícil, no se encuentra. No hay. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que se la dejo para poder ir a un cambio. Hace unas semanas tuve aquí a Freddy Torres y a los diputados, exdiputados Freddy Torres y el exdiputado José Palé, del movimiento auténtico liberal Ramiro Sacasa, que son parte de la Unidad por la República. Y ellos estaban diciendo que ellos iban a proponer que se hiciera una unidad y una alianza que no incluyera ni a Montealegre ni a Alemán, porque los dos ya estaban desgastados, que esa era la alternativa, que eso es lo que iban a proponer hacia allá. Hago la pregunta: ¿podrá haber una opción electoral exitosa en este país que no incluya ni a Arnoldo Alemán, ni al PLC, ni a Eduardo Montealegre, ni al PLI? Leo la pregunta y voy a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Cairo Manuel López. Ya volvemos. Invercasa Torre 3 ofrece un ahorro energético de al menos un 30%, lo que es posible gracias a múltiples factores que hacen de esta edificación la más eficiente de Managua. El cerramiento está compuesto por paneles de doble vidrio insulado y paneles de aluminio Alpolic. Ambos materiales, por sus características reflectivas y aislantes, reducen hasta un 70% el calor que se genera por rayos solares, conservando un ambiente fresco. Gracias a su orientación norte-sur, el sol se refleja en los costados y no en el frente del edificio, lo que contribuye también a un menor impacto de calor. La iluminación en su totalidad cuenta con tecnología LED de bajo consumo y el sistema de climatización está compuesto de unidades split por módulo, con certificación CER 16 de alta eficiencia energética. Invercasa Torre 3 te ayuda a optimizar tus costos de energía. Llama hoy para empezar a ahorrar. La totalmente nueva Nissan Pathfinder está equipada con todo lo que esperas en un vehículo para 7 pasajeros. Pero tiene algo que nadie espera: independencia. Es darle la posibilidad a 7 personas de compartir el mismo camino, pero escoger su propio viaje. Totalmente nueva Nissan Pathfinder. Independencia en cada viaje. Nissan. Innovation that excites. Fanáticos del celular gratis y del fútbol. Pásate a Movistar y llévate tu celular gratis, porque te devolvemos su precio en saldo. Movistar. Compartida, la vida es más. En Financiera Fama somos parte de su equipo.
Creemos en usted y le damos muchos beneficios. Cuotas que bajan mes a mes. Sin comisión por desembolso. Respaldo de seguro, saldo deudor y mucho más. Solicite ya su crédito para la micro, pequeña y mediana empresa en nuestras sucursales en todo el país. Financiera Fama, siempre del lado de la gente. Además, en todas nuestras sucursales puede hacer sus recargas de celular de cualquier compañía. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Cairo Manuel López, que le agradecemos que esté celebrando su cumpleaños, el inicio de su cumpleaños con nosotros aquí, analizando el rol de la oposición y la posibilidad de la oposición 25 años después de que se formó la UNO. Podrá, doctor, le decía yo, podrá, porque aquí pues lanzó la posibilidad el doctor Palé y el diputado Freddy Torres, de decir, hombre, aquí hay que crear una opción, decían, que no incluya ni a Arnoldo Alemán ni a Eduardo Montealegre. ¿Podrá ser exitosa una opción? Pues, si vámonos por la encuesta, para los que valgan la encuesta, ¿verdad? Usted sabe cuál es mi opinión sobre la encuesta desde hace muchísimos años. Te dice que el partido más fuerte que hay son los independientes, y eso no han decidido por quién van a votar. Van a votar por quien los convenza, no necesariamente por un color de partido o una ideología partidaria. Pero es viable una opción sin estos dos. ¿Se debería de explorar eso? ¿O también es peligroso y más bien puede crear más división? Yo creo que en este momento deben analizarse y resolverse varios interrogantes. Primero, ¿por qué el grueso de la población nicaragüense ya no cree en los procesos electorales? Segundo, si se está dispuesto a ir a las elecciones, como señaló el documento de la Iglesia, con las actuales reglas de juego y con ese Consejo Supremo Electoral. Y por otro lado, ¿qué personas son viables en este momento frente a un país eminentemente de jóvenes? A mí me preocupa cuando converso con algunos viejos amigos que nos reunimos para conversar, como dicen los jubilados, e inevitablemente sale el tema político. Yo los oigo hablar de que tengo problemas de próstata, tengo problemas de presión, mi páncreas, mi hígado, etcétera. Yo les digo, miren muchachos, que si ya somos personas de más de 60 años, este país necesita liderazgos jóvenes y liderazgos nuevos. No es fácil remontar la tendencia de un menos 60% de apreciación ante la población, o más bien adverso, un menos 60%, llegar a cero, y de cero subir hacia arriba. Es muy difícil. Además hay un dato bien interesante sobre el que la población, y yo lo he insistido varias veces, es el siguiente. En las pasadas elecciones se dice Ortega sacó el 60% del total de los votos, pero también las matemáticas nos dicen que solamente el 60% de la población, estamos hablando de datos que no son totalmente confiables, asistió a las urnas electorales. Si yo multiplico 60 por 60, me va a dar un 36%, lo que quiere decir que pese a toda la campaña, pese a todo el músculo que tiene el Frente Sandinista, su tope electoral sigue estando por el 36-38%. Una oposición inteligente, decidida a ganar, si cambian las reglas de juego, dice prácticamente, hay que hacer lo que están haciendo los venezolanos. Para superar el problema democrático en Venezuela,
los viejos partidos políticos, COPEI por un lado, y está Acción Democrática, sus liderazgos, gente muy entrenada, gente fogueada, de mucha experiencia, dieron un paso atrás. ¿Quiénes han salido al frente? Jóvenes, Capriles, la María Corina Machado, López, etcétera. Es decir, no significa un relevo generacional apartar a los viejos, sino que sencillamente se trata de aprovechar esa experiencia. Este país necesita liderazgos jóvenes y además algo que menciona don Emilio Álvarez Montalbán y que yo he mantenido también, la clase media en este país. No se puede estar sacando pequeños príncipes o personas que se creen herederos de la casa tal como al estilo de la nobleza europea, pequeños príncipes que creen que nacieron para ser necesariamente presidentes de este país. La fortaleza de la población está en la clase media. ¿Por qué triunfó la Unión Nacional Opositora? Pero yo creo que eso se está solucionando porque tengo entendido que por lo menos la gente del PLI me venía diciendo que su reestructuración eran los acuerdos que habían llegado, que los candidatos van a salir a través de elecciones primarias. Me imagino que si se da una alianza o una unidad, los candidatos de esa alianza van a salir a través de elecciones primarias, y con elecciones primarias se acabaron los dedazos, los principitos o los amiguitos y todo lo que usted está mencionando ahorita. Ahí el que trabaja y el que se gana el voto es el que va a salir. Una pequeña desconfianza sobre eso. Cuando nos reuníamos y estuvimos los dos allá en la CPDH un tiempo para la campaña electoral pasada, se habló de elecciones primarias. Todo el mundo dijo elecciones primarias, pero a la hora de la hora, recuerdo a un miembro que dijo, no, dice, si hay elecciones primarias yo no salgo nunca, y ahí está montado en la diputación. Razón, fue designado por dedo. Todavía en este país hay desconfianzas en ese sentido. Primero, que no todos los liderazgos están dispuestos a exponerse. Ese es un problema que hay, la candidatura siempre es un problema que hay. Ahorita que estaba viendo, me estaba poniendo a pensar por las dos personas que usted recomendó, como dos personas que pueden influir, como influyeron en los años 80, son de raíces conservadoras. Y los liberales, que no sé por qué, pues, pero siguen creyendo que son la mayoría de la oposición, dirían, y ahí, este nos está recomendando a dos conservadores. Podrían agregarse a esa lista Fabio Gadea. Usted ve a Fabio Gadea como una persona que podría tener influencia a por ejemplo, José Rizo o José Antonio Alvarado, que fueron los refundadores del PLC, para crear un balance. Ve a esas personas todavía con la capacidad y con el peso de poder, bueno, la capacidad la tienen, con el peso de poder influir en las personas clave. Bueno, eran los dos nombres que yo tenía en la punta de la lengua, por decir así, ¿verdad? Que influyeron notablemente para la conformación de la ONU, allá en los años 80, y que se materializó el 20 de junio de 1989. Pero desde luego en cada segmento político hay personalidades. No hay duda alguna, José Rizo Castellón, pese a haber sido una persona que estuvo muy activa en la vida política, tengo entendido que ahora está en un reposo, por decir así, dedicado a escribir libros, es una persona de mucho prestigio en este país, muy influyente y un hombre ponderado. Y que no tiene aspiraciones, eso lo hace creíble, potable. Exactamente, pues. Desde luego, en cada grupo político hay personalidades en ese sentido que pueden incorporarlo. A lo mejor hasta la Iglesia Católica podría designar uno de sus miembros. No lo veo meterse a la Iglesia, pero debería crearse, Cairo, como una comisión de personalidades, no sé cuál es el adjetivo correcto, de personalidades de la oposición, para que empiecen a sostener reuniones con los líderes de los diferentes partidos y los presidentes de los diferentes partidos, para servir como de mediadores, de intermediarios, independientemente que ya estén las comisiones trabajando, pues, porque una cosa son las comisiones y otra cosa son la cabeza, pues, de los partidos. Deberían
deberían de hacer. Yo creo que en ese sentido se puede intentar. Ya algo de eso se intentó realizar en la elección pasada. Algunas personas comenzaron a conversar sobre esa posibilidad, pero rápidamente los liderazgos en ese momento rechazaron esa posibilidad de que hubiera personalidades que llamaran a una especie de alto en el camino y de reflexión. Una de las personas a quienes se les había mencionado fue también Adolfo Calero Portocarrero, que en paz descanse, quien había aceptado con mucho entusiasmo la idea, pero lamentablemente no dio resultado. Creo que en este momento uno debe analizar cuál es la situación económica del país. Viene una crisis económica golpeándonos y se profundiza. Antes de eso, me acabas de recordar ahorita, sí, que no te dejé contestar la pregunta si se puede hacer una opción, ¿verdad?, sin Eduardo y sin Arnoldo, que sea una opción con chance. Yo creo que las personas en este momento, tal y como aparecen en las encuestas, es secundario. Lo importante en este país es la voluntad política, la objetividad, el análisis, la reflexión en Nicaragua, qué posibilidades existen para ir a una elección. Segundo, si se dan las condiciones legales en el país, materiales, para que la oposición pueda realizar su trabajo, ¿con quiénes deben de ir? ¿Qué partidos políticos deben estar presentes? Y luego hay que hacer una especie de balance general. ¿Qué personalidades creíbles deben ir de candidatos? Supongamos que se dan que hace un par de días los amigos de los obispos y la Cámara de Comercio organizó una cena para recaudar fondos, y estaba el cardenal Brenes, estaba Monseñor Báez, y el cardenal Brenes volvió a decir hay que tener paciencia y hay que tener fe. Él cree que el gobierno va a hacer cambio y que el presidente Ortega va a hacer cambio para las elecciones. Supongamos que hay un Consejo Supremo creíble y haya condiciones para que se respete la decisión de la mayoría. Si se dan esas condiciones, ¿se puede crear una condición, una alianza viable sin estas dos figuras o no? Creo que es factible. Pensemos lo siguiente: en el año de 1980, para el 90, para las elecciones del 90, hay que recordar que no solamente fueron a las elecciones la Unión Nacional Opositora y el Frente Sandinista. Varios pequeños partidos políticos fueron a esas elecciones, se equivocaron. ¿Por qué? Porque la voluntad de la población era cambiar las cosas. En este momento es bastante difícil precisarlo, todavía faltan año y medio, casi 2 años para las elecciones. En este momento estos liderazgos todavía tienen influencia sobre sus partidos, pero si se dan las condiciones de una alianza, yo creo que internamente podrían verse en una crisis esos liderazgos. En el PLI manda Eduardo, en el PLC manda Arnoldo. Los dos que crea lo contrario, sí, anda perdido. Claro, pero los dos tienen el mismo estilo. Suprimen en las distintas representaciones municipales, locales, departamentales, etcétera, los votos de aquellas personas que no les pueden ser agradables. Y eso es lo que está provocando cada vez a lo interno en esos dos grupos políticos descontentos, y además de descontentos, la crisis de esos liderazgos. Pero perfectamente, si se constituye una alianza opositora que tiene que ser más allá de lo estrictamente electoral, el fallo de la Unión Nacional Opositora es que inicialmente se concibió como un proyecto electoral, ganar las elecciones. El segundo paso se estaba comenzando a dar: cómo constituir alrededor del programa de gobierno que se había escrito una unidad de partidos políticos permanente. Pero aquí hay que hacerse la siguiente pregunta: la lucha de los cuñados, como fue llamado en su momento, entre Alfredo César por un lado y Antonio Lacayo por otro lado, condujo a la ruptura de la UNO. Un grupo, Antonio Lacayo, que prefirió descansar sobre una aproximación más fuerte con el Frente Sandinista,
y el otro grupo que proponía debemos de avanzar más en la democratización de Nicaragua, que se cristalizó con la reforma constitucional de 1995. ¿Cómo es la historia aquí en Nicaragua? Ahora Alfredo está más cerca del frente y Toño está en la acera del frente. Bueno, así es. La vida, la política tiene grandes cambios, ¿no? Ahora, viene la siguiente pregunta. Con la experiencia que usted tiene, las situaciones son diferentes. No hay guerra. En los años 80 había un desabastecimiento, la guerra, gente muriendo, etcétera. La economía no está mal en este momento. Se va a poner complicada porque yo sí creo que el alto costo de la vida está afectando a los nicaragüenses, lo que le va a hacer impopular, le va a costar, va a tener costo político para este gobierno. Si no le hace caso a la iglesia, creo que es un gravísimo error del gobierno, porque la iglesia ahí está. En esta charla que dio Monseñor Báez, que habló sobre el diálogo y la manera como se dialoga, la importancia del diálogo, las características para papá, ahí todos los que estábamos ahí nos volvíamos a ver y hacíamos referencia entre el documento y el gobierno, entre el documento y el gobierno, y hubo un momento en que habló alrededor del vaso roto, y entonces todo el mundo dijo, el vaso roto es Daniel Ortega. O sea, la iglesia sigue trabajando sobre su documento. Podría ser el documento de la iglesia la base en que la oposición se una, diga, señores, mira, agarremos el documento de la iglesia, que nos también le hace un llamado a la oposición, ¿verdad? Y le da su regañadita, y esto es lo que la gente quiere. Si quién mejor que la iglesia para saber lo que la gente quiere y lo que le molesta y lo que le preocupa. Es un punto de partida muy importante, muy interesante. No hay duda alguna que la Iglesia Católica tiene una enorme influencia sobre grupos económicos, sobre grupos intermedios de la población y también sobre el grueso de la población nicaragüense. Pero yo creo que también habría que involucrar a un segmento que ya anda por el 30%, el sector evangélico en el país. El Frente Sandinista ha sido sumamente exitoso, diría yo, en aproximarse al sector evangélico y tratar de capturar a su liderazgo. Lo ha hecho con bastante habilidad. De alguna manera lo ha logrado también con un sector de la Iglesia Católica. Estamos hablando de Monseñor Obando, por ejemplo. El sector evangélico se ha identificado más con el Frente, pareciera, pues, por la historia. El único, pues, del sector evangélico que ha estado más opositor, tal vez el único es Carrión, Oscar Carrión, sí. y que tampoco no ha levantado mucho al sector evangélico, pues. Pero sin embargo, yo creo que también son documentos, puntos de vista, hay que integrarlo. Yo creo que de cara a una alianza electoral, y que ahora debe profundizarse si se quiere ser efectivo en todo un programa democrático que incluya no solo ganar unas elecciones, si se dan las condiciones, ¿verdad?, sino que el estilo de gobierno, qué tipo de Estado se quiere crear, cuál va a ser la política en 5, 10, 15, 20 años, para que no tengamos las improvisaciones que se han hecho en este país. ¿Qué debe hacer, o qué puede hacer, o debe hacer? Porque a lo mejor usted dice que no debe hacer nada. El MRS para limar las asperezas con el sector privado. Bueno, yo creo porque el sector privado ahorita ve al MRS como enemigo. Y me imagino cómo trabajan las cosas en este país, que le debe estar diciendo a la oposición, si querés reales, estos no pueden ir. Bueno, también yo creo que la perspectiva o la posición de la empresa privada viene de su aproximación justamente al Frente Sandinista. No hay peor cuña que la del mismo palo. Y entonces me imagino yo que el Frente Sandinista ve con desconfianza al MRS, en el sentido de que son personas que estuvieron con ellos durante los años 70, gobernaron también en los años 80, y muchos de ellos fueron ministros y tuvieron grandes posiciones en el gobierno durante los años 80, de ahí la cierta desconfianza de parte del Frente Sandinista. Y me imagino que la situación es, y de ahí, si estoy en un arreglo con la empresa privada, difícilmente la empresa privada también va a aceptar a alguien que es enemigo de con quien me estoy entendiendo. Y por otro lado también debe de influir un poco la realidad
de los números de las encuestas. En las encuestas el MRS tampoco pinta mucho. Sí, bueno, que la verdad que nadie pinta. Nadie pinta. En ese desastre, diríamos, de los grupos no sandinistas, no del sandinismo que está en el gobierno, nadie pinta mucho. ¿Eso debería facilitar la unidad o no debería facilitar la unidad? Que nadie se pueda decir yo soy el Superman. Me parece a mí que un primer paso para la sabiduría es aceptar las limitaciones de uno. Solamente el fatuo, el orgulloso, el creído, se considera que lo sabe todo dentro de su especialidad. Pero el paso para la sabiduría es la humildad de que todos los días se puede aprender algo más y de todo. En política eso significaría lo siguiente: la humildad, estamos muy mal, aceptémonos tal y como estamos, no vengamos con pretensiones. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota simpática que nos pasó en los 14 partidos. Cuando se iba a determinar el número de candidatos a diputados, bueno, todo el mundo dijo, bueno, al PIAC, que es una fracción ínfima de un partido muy pequeño en ese momento, el PUCA, bueno, le vamos a dar 1 o 2 posiciones. Entonces ellos dijeron, no, dice, no es posible, les vamos a traer el número de afiliados. Y se aparecieron con una enorme cantidad de papeles así. Eso no es real, es ser engañarnos. Y todo el mundo le dijo, miren, aceptemos la realidad. Creemos que 2 estamos siendo bien generosos frente a alguien que solo aportaba un número para decir somos 14 partidos. Dándolo del 1 al 10, siendo 10 la mayor, 1 el menor, las posibilidades de que haya una unidad en este país de la oposición. Una unidad creo que andará en este momento en cuanto a lo deseable. Por el grueso de la población estaría en el 10%. Sí, pero déjame contestar, Jaime. Lo deseable, el 10%. La realidad en este momento de que se pueda dar, yo creo que andará por el 1 o 2%. Muy baja todavía. 2 le das la posibilidad. Yo le doy 2, a lo sumo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Por haber aceptado. Feliz cumpleaños. Muy amable. Que la goce, que la divierte. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo